Amén, amén, amén. Bienvenidos a Prestonwood en español. Bienvenidos a un domingo más para abrir su palabra, entender su palabra y vivir su palabra. Como hemos cantado, ¿cuántos saben que la palabra de Dios ha cambiado nuestra vida? ¿Puede decir amén? Para muchos saben que acabamos de llegar de un viaje a la frontera. Hemos sentido el llamado de servir al Señor y servir a aquellos que están llegando al país, toda esta crisis migratoria. Y anoche, llegamos bien tarde en la noche, porque nos cancelaron el vuelo y nos dijeron que teníamos que esperar hasta hoy para volar. Y le dije a la gente, pues no vamos a volar, vamos a ir por tierra. Nos rentamos un carro y salimos todos y llegamos bien tarde. Pero lo importante no es a qué hora llegamos ni qué hicimos, sino algo que pasó. Una de las cosas que pasó es que Dios nos permitió regalar 500 Biblias. 500 Biblias. Llegamos a un lugar a predicar. Y cuando le hablamos del Evangelio, como 5 personas hicieron profesión de fe y le entregamos una Biblia. Llegamos a otro lugar y predicamos y fue poderoso ver cuántas personas recibieron a Jesucristo y le entregamos una Biblia. Y ayer en la mañana 48 Biblias. Y todavía quedan, hay que seguir pasando Biblias. Y un hombre me llamó mucho la atención, que cuando le regalamos la Biblia, miró para nosotros y tomó la Biblia, hizo. Y dije, wow. Este hombre acaba de hoy entregar su vida a Cristo y toma la Biblia y la levanta en sus manos con orgullo. Quiero decirte, nosotros podemos darle comida a la gente. Nosotros podemos darle ropa y zapatos a la gente. Nosotros podemos aún conseguirle una casa a una gente, pero todas esas cosas son temporales. Pero lo que la palabra de Dios causa en el corazón de una persona es eterno. Y hoy precisamente quiero abrir contigo la palabra de Dios para ver qué ella misma nos dice de ella. Estamos viviendo en un mundo donde vamos a abrir, pastor, en Hebreos. Seguimos estudiando la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 4 vamos a ver solamente hoy 2 versos. Vamos a ver solo 2 versos bíblicos hoy. Hebreos 4:12 y Hebreos 4:13. Y en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, después del autor hacer unas cuantas advertencias y de hablar del reposo y el descanso en Dios, nos lleva directamente a la importancia de la palabra de Dios. Estamos viviendo en una época, quiero que sepa esto, que aunque muchas personas se dicen ser creyentes, desconocen totalmente la Biblia. Hay personas que, aunque vienen a la iglesia cada domingo, no entienden ni conocen la palabra de Dios. Porque eso es peligroso, pastor. Es peligroso porque cuando no se conoce la palabra de Dios como la única regla de fe y obediencia, uno puede estar cometiendo errores, practicando cosas, aceptando cosas que van en contra de la palabra revelada de Dios. Hoy estamos viendo que en muchos púlpitos de llamadas iglesias cristianas no se predica la palabra de Dios. Un sermón de 30 a 45 minutos se lee un versículo y comenzamos a hablar de cuánta cosa se nos ocurre, pero no de lo que la palabra de Dios dice. Y empezamos a hacer nuestras propias conjeturas. Y a mí me preocupa que en una sociedad así perdamos de vista la palabra de Dios. Otra de las cosas que me preocupa y nos debe preocupar como creyentes es esto. Hoy, si yo como pastor o alguien como pastor dice una frase que parezca contagiosa, ¿saben lo que es contagiosa? Que se pega fácil. Nosotros la tomamos, la ponemos en las redes sociales, pero no necesariamente eso es lo que la palabra de Dios dice. Y empezamos a creer cosas que no son bíblicas porque las dijo alguien que aparentemente es creyente. Si nosotros queremos tener citas poderosas, tenemos que tener citas de la palabra de Dios. Hoy escuchamos un montón de frases. Por ejemplo, estaba leyendo algunas cuantas que dije quiero compartir con la iglesia. Tu actitud define tu altitud. Hashtag no sé qué. Y ahí nosotros lo ponemos, qué bueno está eso. Y ahí nosotros creemos que eso es palabra de Dios. Bueno, ¿saben lo que define tu actitud?
no tu actitud. Porque nosotros muchas veces tenemos mala actitud, lo define la gracia de Dios. Y empezamos a agarrar cosas que no son bíblicas. Y decimos, wow. Y el pueblo creyente ha ido alejándose de la palabra. Y hoy quiero hablarle a ustedes como iglesia nuestra, mi iglesia, nuestra iglesia. Debemos regresar a la palabra, porque en ella está lo que necesitamos. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El escritor dice en este verso bíblico por lo menos 4 cosas que la palabra de Dios hace en la vida de aquellos que la toman en serio. Mi pregunta es, ¿tomas en serio la palabra de Dios? Muchas veces nosotros, si somos sinceros, nos podemos sentir culpables de que no prestamos tanta atención a esta palabra y preferimos oír algo de parte de alguien, leer un libro de mejoramiento personal, que abrir esta palabra y decir, Señor, háblame a través de ella. Dios misteriosamente, en un periodo de más de 2000 años, ha conservado este libro, escrito por más de 48 autores, en 4 continentes diferentes, en épocas diferentes. Y Dios ha permitido que este libro esté junto con un propósito, para que nosotros vengamos a Él y podamos sacar provecho. 4 cosas que si tú tomas en serio la palabra de Dios, vas a poder experimentar. ¿Estás listo? Número 1 dice, porque la palabra de Dios es que es viva. Diga viva. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en capítulo 3 verso 16, le dice esto: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo dice, cuando la palabra de Dios mora en tu vida, hay un efecto que afecta a tu vida y la de los que te rodean. 4 cosas que hace la palabra. Número 1, según la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Diga viva. ¿Qué significa viva, pastor? El Espíritu Santo se ha comprometido a tomar este libro y darle vida delante de ti. Esta palabra, cuando tú la lees, la entiendes y la aplicas, tiene vida. Pastor, ¿qué significa vida? 2 cosas. La palabra de Dios es dinámica. Cuando tú lees la Biblia y la puedes entender y aplicar, ella comienza a provocar un efecto en tu vida. Hace unos días una persona se me acercó y me dijo, pastor, yo no sé qué me pasa a mí, que cuando yo abro la Biblia y me pongo a leer la palabra de Dios, hasta lloro. Lo hermano, es sencillo. Hay un poder sobrenatural que tiene este libro, que Dios lo ha inspirado para que tú y yo podamos sentir aún la presencia de Dios cuando leemos este libro. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Esto es palabra viva. No solamente es palabra viva porque lo digo yo, porque lo dice este pasaje bíblico. En un momento en la vida de Jesús, en Juan capítulo 6, Jesús comienza a predicar a una gran multitud. Si usted entiende, en Juan capítulo 5 había sucedido la multiplicación de los panes y los peces. Había una multitud como de 5,000 personas hablando con Jesús. Cuando Jesús habla con ellos, les da algunas palabras que son duras. Y les dice que era el pan que había descendido del cielo y que ellos estaban ahí porque lo que querían era pan. Y Jesús empieza a hablar su palabra. Y dice la palabra del Señor, quiero que vean conmigo, si puede, Juan capítulo 6, versos 66 al 68. Cuando Jesús dijo eso, algo pasó. Desde entonces, dice la Biblia,
muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás. Y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque las palabras que dijo Jesús no les gustaron. Entonces dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los 12. ¿Quiénes eran los 12? Aquellos que él había escogido, que andaban con él, que caminaban con él. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida que eterna. Quiero decirles algo. Muchas veces las palabras de Dios escritas aquí van a ser duras para tu corazón. Muchas veces las palabras de Dios escritas en este libro no son la cosa que mejor te gustaría oír. Pero quiero decirte una cosa: cuando tú las oyes y las abrazas, según Pedro, ellas son de vida. Vida hay en la palabra de Dios. ¿Te sientes muerto espiritualmente? Hay personas que dicen: pastor, yo me siento muerto espiritualmente. Ya mi vida no es igual. Ya mi vida no es como antes. Siempre le hago una pregunta: ¿estás pasando tiempo en la palabra de Dios? Cuando dejamos de pasar tiempo en la palabra de Dios, dejamos de escuchar a Dios. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, nuestra fe empieza a decaer. Y cuando nuestra fe empieza a decaer, empezamos a experimentar algo que se llama muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué cosa? La palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice: la fe viene ¿por qué? Por el oír. Romanos capítulo 10, perdón, 9 y 10. Entonces, número 1, pastor, ¿qué trae la palabra de Dios a mi vida cuando yo todos los días dedico un tiempo para abrirla y leerla? Número 1, ¿qué trae? Vida. La palabra, el punto número 1, poder para dar ¿qué? Vida. ¿Saben una cosa? Muchas veces nos han dado un versículo bíblico y nos han dicho: dice la palabra de Dios esto. Y uno cree que eso no hace mucho efecto, pero el Espíritu Santo toma eso y da vida en tu corazón. Si sientes que tu vida espiritual está menguando, el remedio para volver a tomar vida espiritual es volver ¿a dónde? A la palabra de Dios. Segunda cosa que dice este pasaje bíblico: no estamos haciendo otra cosa que mirando palabra por palabra lo que este pasaje dice. Viva, ¿y qué más dice? Y es que eficaz. ¿Qué cosa es la palabra eficaz, pastor? La palabra eficaz significa que funciona para lo que fue diseñado. Por ejemplo, cuando usted tiene una herramienta, ¿cómo usted sabe si es eficaz? Un cuchillo debe ¿qué? Cortar. Una tijera debe ¿qué? Cortar. No sé qué otro instrumento se nos puede ocurrir. Un instrumento es eficaz y puede hacer la función para la que fue diseñada. ¿Está conmigo? Cuando dice aquí, la palabra de Dios es eficaz, lo que está diciendo es que funciona. Diga, funciona. La Biblia funciona. Ella da vida, pero ella funciona. Ahora, ¿para qué fue creada la Biblia, pastor? La Biblia fue creada para ser usada por el Espíritu Santo en aquellos que han conocido a Cristo y transformar sus vidas. Cuenta la historia, yo la he hecho muchas veces, pero me gusta esa historia. Cuenta la historia que en una tribu los misioneros llegaron y empezaron a predicar la Biblia en el propio idioma de ellos y entregaron porciones de la Biblia a la gente. Un hombre de la tribu que era un hombre bien agresivo, bien grosero, bien violento, conoce la Biblia, conoce a Cristo y ahora es transformado. Este hombre se convirtió en una persona de paz, una persona que empezó a cambiar su vida, la vida de su familia. Pero un día vino muy triste al misionero y muy preocupado y alarmado. Llegó donde el misionero y le dijo: tengo un gran problema en el hogar. ¿Qué pasó contigo? ¿En qué te ha fallado Dios? Y dice: no, Dios no me ha fallado en nada. Mi perro, el perro guardián, el perro que pelea con los lobos y con las fieras cuando vienen a atacar a nuestra familia, se ha comido la Biblia. Dice: no hay problema, yo te doy otra. Dice: no, el problema no es otra Biblia. El problema es que si la Biblia transforma al perro como me transformó a mí, ya no tendremos quien pelee con las fieras. ¿Sabes una cosa? La Biblia funciona, pero tenemos que comerla. La Biblia funciona, pero tenemos que amarla, tenemos que aprenderla, tenemos que saberla.
No vaya, permiso, una paréntesis acá. Esto es una ilustración, ¿ok? No vaya a ser que alguno de ustedes ahora tome a su esposa y le diga, dice el pastor, que si tú te comes la Biblia, tú vas a cambiar. Y la otra esposa agarra al esposo y le dice, ven acá, Nuevo Testamento, libro de Mateo. O a los niños, a los adolescentes, algunos de ustedes ya se veía, ya, abre la boca, tortilla con Biblia. No. La Biblia funciona no cuando se come físicamente, sino cuando se digiere espiritualmente. ¿Te falta transformación? Necesitas más tiempo en la palabra ungida de Dios. Número 1, porque da vida. Número 2, porque tiene poder para transformar. Y este es el segundo punto. Viva. Y es que, ¿dónde dice eso, pastor? Aparte de ahí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor, en su segunda carta que le hace, en el capítulo 3, versos 16 y 17, Pablo le pone estas palabras. Toda la escritura, hablando de la palabra de Dios, es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa exhalada, que sale de adentro de Dios. Esta palabra sale de adentro de Dios. Y dice, útil. ¿Para qué sirve esto? Número 1, ¿para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, el propósito de que el hombre de Dios o la mujer de Dios o el joven de Dios o el niño de Dios o el matrimonio de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto no quiere decir sin errores, sino completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia funciona si nosotros la dejamos funcionar en nosotros. Es tiempo de que como creyentes volvamos a este libro y digamos, aquí hay vida y aquí hay poder para transformar. ¿Cuántos saben que Dios ha usado la palabra del Señor para transformarles en algún área de su vida? Esa función de enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia es mucho más que a veces lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, quiero analizar ese verso. Enseñar. ¿Cuántos saben que hay cosas que usted no sabe? Hay cosas que desconocemos, ¿sí o no? Si nosotros pasáramos suficiente tiempo en la palabra, podríamos darnos cuenta. ¿Saben por qué a veces hacemos cosas y cometemos pecados de ignorancia? Por no pasar tiempo ¿dónde? En la Biblia. Algunos han dicho que si usted lee 3 capítulos de la Biblia diario, usted puede leer la Biblia en un año. ¿Cuánto usted puede aprender cuando lee la Biblia en un año? Ahora, no solamente la Biblia te va a enseñar cosas que tú no sabes, sino dice te va a redarguir. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir, pastor? La palabra redarguir quiere decirte, es enseñarte cosas que tú estás haciendo y confrontarte con ellas. Cuando tú lees la Biblia, vas a llegar a puntos en la Biblia que vas a decir, esto es exactamente lo que la Biblia dice que yo no haga, es lo que yo estoy haciendo. Y ahora estás tú solo ¿con quién? Con Dios. Tú solo con la palabra de Dios. Y tú piensas que tu esposa puso un marcador en la Biblia y te la dejó abierta ahí para que tú leyeras eso. No. Ella es viva y funciona para transformar a aquellos que tienen hambre de ella. La Biblia en algunos momentos te va a enseñar, en otros momentos te va a confrontar. Pastor, yo no quiero ser confrontado, por eso dejé de leer la Biblia. Pero si no quieres ser confrontado, tampoco serás transformado. La única manera de ser transformado es ser confrontado, porque no podemos mejorar y cambiar las cosas hasta que alguien no nos diga que esté mal, y es la palabra que nos lo va a hacer. Ahora, dice redarguir y corregir. Miren, una de las cosas bonitas que tiene la palabra de Dios cuando tú la lees es que ella no solamente te dice lo que está mal, sino siempre la Biblia te va a dar una opción de cómo hacerlo bien. El problema de hoy es que tenemos mucha gente diciéndonos a nosotros lo que ya sabemos.
estás mal, estás mal, estás mal. La Biblia no solamente te va a decir a dónde estás mal, sino te va a decir cómo estar bien. Por eso te recomiendo, pasa tiempo en la palabra de Dios. Porque cuando haya una situación donde la Biblia te confronte, la misma Biblia te va a decir para dónde debes redirigirte. Redarguir es confrontarte, corregir es direccionarte. Es por aquí. ¿Saben qué? Y esto no va a salir acá. Pero en el Salmo 119, hablando de la palabra de Dios, el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tomamos en serio la Biblia, el creyente siempre va a saber a dónde ir, porque la Biblia siempre nos va a guiar. La Biblia nos enseña el primer camino más importante del mundo, es el camino de la salvación. La Biblia nos enseña el camino a la transformación, que en la palabra de Dios se llama santificación. La Biblia nos enseña el camino al Padre. Ahora dice, e instruir en justicia. ¿Qué quiere decir instruir en justicia? La Biblia siempre te va a decir que es correcto, a fin de que los hombres y mujeres de Dios, tú y yo, maduremos para hacer lo correcto. Pastor, ¿la Biblia funciona? Sí, porque tiene poder. ¿Para qué? Para transformar. Si dedicáramos al menos 15 minutos diarios a estar en ella, yo te digo, tú vas a ser transformado. Pero el escritor nos da dos cosas más que hace la Biblia. Dice, leíamos ahí mismo en el mismo verso, no nos hemos ido del verso, seguimos ahí. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y ¿qué? Y el espíritu. ¿Qué es esto, pastor? Ahora el escritor compara la Biblia como un puñal. ¿Saben lo que es un puñal? Cuando dice la palabra espada, no era una espada larga, sino era un arma que usaban los soldados romanos. Era corta, aproximadamente de un pie, que tenía filo por ambas partes. Esta arma se usaba en el combate de cuerpo a cuerpo. En el combate de cuerpo a cuerpo, esta arma se usaba para dar una herida mortal. Porque cuando un arma blanca tiene filo por ambas partes, provoca algo que se llama hemorragia interna. El sangramiento no sale al exterior, sino que es interno y no se puede controlar. ¿Saben lo que hace la Biblia? Cuando tú dejas que la Biblia penetre tu vida, el pecado en tu vida comienza a sufrir. Y el pecado en tu vida empieza a ser removido, porque la palabra de Dios punza lo más profundo de tu corazón y te empieza a transformar. La Biblia tiene poder para penetrar. Y mira lo que dice: el alma, el espíritu, las partes invisibles de tu vida, la que tu esposa no puede cambiar, la que la prisión no puede cambiar, la que los centros de corrección no puede cambiar, la que la escuela no puede cambiar, la que la educación intelectual no puede cambiar. La Biblia penetra los secretos del hombre y lo transforma, porque te confronta. Es tiempo de que los creyentes tomemos en serio la Biblia si queremos crecer en Cristo. Hay otro pasaje bíblico donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, describiendo la armadura del creyente, describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Le quiero leer en Efesios. Bueno, antes de leer Efesios, ¿quieren ver el poder penetrante de la palabra? Puedes predicar la palabra. Miren, no te apasiones mucho por hacer frases que sean pegajosas. En inglés sería catchy, como que la gente se le pegue y que tengan rima. Apasionate por aprender la palabra. Porque cuando tú dices frases inventadas por los hombres, arregladas por los hombres para que sean poéticas y eso, es palabra de hombres. Pero cuando tú puedes aprender versos bíblicos y compartirlos con la gente en sus situaciones, la palabra tiene poder. Un día, el apóstol Pedro, en Hechos, está delante de una gran multitud en Hechos capítulo 2.
y le tocó dar su primera predicación al aire libre con un auditorio de muchísima gente. Y lo que Pedro hizo en Hechos capítulo 2 fue simplemente tomar la palabra, creer que la palabra de Dios, no su palabra, tenía poder y predicarla. Y comienza a hablarle a aquellos diciéndole: estos no están ebrios. Esta es la promesa del Padre, que dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Estaba usando una profecía de la palabra de Joel traída a este tiempo, al derramamiento del Espíritu Santo. A este mismo Jesús le dice Pedro: ustedes crucificaron como estaba escrito. Vuelve a tomar la escritura y la vuelve a traer al auditorio. Y cuando Pedro terminó de acusarles con la palabra, ¿saben lo que pasó? Dice Hechos capítulo 2 versos 37 y 38. Puede leer conmigo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Pastor, ¿qué es esto? Se compungieron se entristecieron y les dolió el corazón, porque la palabra de Dios penetra el corazón y hace que el hombre reaccione. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando usted predica la palabra, comparte la palabra y da la palabra ¿qué hace? Penetra, porque tiene poder para penetrar. Cuando usted abre la Biblia y abre su corazón, la palabra le va a penetrar al corazón. Y ahora sí quiero hablarle de cómo Pablo, escribiendo a los Efesios, describiendo la armadura de Dios, le dice a los creyentes en Efesios 6, 17: tomad el yelmo de la salvación, y miren lo que dice ahora, y la espada ¿de qué? Del Espíritu, que es ¿qué? ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu? Miren, en la armadura de Efesios capítulo 6, el único elemento de ataque era la espada. Nos habla del casco de la salvación, es para defender y proteger. Nos habla del calzado del evangelio, es para cubrir y proteger los pies. Nos habla de la coraza de justicia, para cubrir y proteger el pecho. Nos habla del escudo de la fe, para cubrirnos y protegernos de los dardos del enemigo. Nos habla del cinturón de la verdad, que era para cubrir y proteger, sostener un armamento. Pero nos habla de una cosa: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce la palabra, la sabe usar, el enemigo tiene que huir. El Jesucristo fue tentado en el desierto, y Jesucristo cada vez respondió con la palabra, porque ese es un arma de ataque que el creyente tiene. Lo que a mí me preocupa es que tenemos un ejército de muchos cristianos que están salvos, tienen el escudo de la salvación, han sido justificados con Cristo, tienen el cinto de la justicia, la coraza de justicia, tienen el cinturón de la verdad, ellos hablan la verdad y caminan en la verdad, tienen los zapatos del evangelio, pero no hay nadie que conozca la Biblia lo suficiente para poder penetrar aún en el terreno del enemigo. Es tiempo que, si queremos penetrar el terreno del enemigo, penetrar los corazones que el diablo ha cegado, aprendamos la palabra, vivamos la palabra y prediquemos la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Número uno, ¿para qué? Para dar vida. Número dos, ¿para qué? ¿Para qué? Transformar. Y número tres, ¿para qué? Para penetrar a lo más profundo del corazón del hombre. Y por último, dice el verso que viene, el mismo verso, la última parte. ¿Qué hace cuando penetra? No causa una hemorragia interna, causa algo más profundo, un conflicto interno. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflicto con pasajes bíblicos y decir: wow, este soy yo y aquí no hay nadie más viéndome? Esto es para mí nada más. ¿Le ha pasado? Dice aquí, verso 12, perdón. Y discierne, ¿está conmigo? Los pensamientos y las intenciones de ¿quién? ¿Saben una cosa? La palabra de Dios tiene poder para juzgar tus motivaciones, tus pensamientos y tus intenciones. ¿A cuánto no le gusta que lo juzguen? Levante la mano si a usted no le gusta que nadie lo juzgue, que la gente lo juzgue. A mí no me gusta, eso no es divertido.
a quién no le gusta que le juzgue? Levante su mano sin pena. Esposa, si su esposo levantó la mano, ya sabe, no le juzgue más. Esposo, si su esposa levantó la mano, no le juzgue más. Ahora, si a ti no te gusta que te juzgue la gente, yo te voy a dar un consejo hoy. Abre la palabra de Dios y deja que Dios en secreto juzgue tu vida y la transforme. Cuando tú empiezas a caminar en la palabra, muchos dedos se van a caer. La palabra de Dios dice que el que camina con Dios, dice, cuando los caminos del hombre son rectos ante Dios, aún a sus enemigos, ¿qué? Hace estar en paz con Él. Tenemos que volver a abrir la palabra y dejar que ella nos juzgue las intenciones del corazón. A veces yo digo, yo veo gente y a veces me veo yo con mala actitud. Y una de las pruebas que una persona no está metido en la palabra es su mala actitud. Es imposible que tú en la mañana te levantes y Dios te hable de misericordia y en una hora trate sin misericordia a un compañero de trabajo. Es imposible que en la mañana Dios te hable de la ira, del enojo y en 2 horas tú estés reaccionando con ira y enojo con la gente que te rodea. Es imposible que Dios hable a tu vida en la mañana y tú te olvides a las 2 horas. Muchas veces nuestra actitud no ha cambiado porque no hemos pasado tiempo en la palabra. Es imposible haber leído en la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, si no es la que es útil para la edificación. Haber orado por eso y decirle, Señor, mis palabras no son buenas. Hasta hoy yo digo estas palabras y en 2 horas volver a soltarlas y no sentir que el Espíritu Santo te dice, ¿hasta cuándo? Es imposible mirar a Dios y no decir como dijo el profeta Isaías, ay de mí, que no soy nada. Y usted se pregunta entonces, pastor, quiero cerrar otra vez con Timoteo 3:16. Cuando la palabra discierne, dice el 17, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para buena obra. Cuando la palabra te empieza a trabajar, tus obras van a cambiar y la gente lo va a ver y la gente lo va a saber. ¿Cuál es entonces, pastor, el problema que tenemos hoy? Mucha gente que se llama cristiano no está escuchando la palabra, no está pasando tiempo en ella, no estamos viviéndola, no la estamos amando y por eso estamos viviendo una vida cristiana vacía. Por eso nos es más fácil agarrar la frase, de uno que dijo por acá o uno que dijo por allá, pero nada es bíblico. Y por eso tenemos generaciones de personas que no conocen la palabra. ¿Saben cuál es mi deseo hoy? Que tú salgas de aquí sabiendo esto. Este libro es vida. Este libro es eficaz para transformar. Este libro me puede penetrar a mi corazón y este libro me puede discernir aún lo que estoy pensando. Voy a pasar más tiempo en él porque quiero ser transformado. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Saben cuál es mi deseo? Que podamos amarla más, aprenderla más y actuarla más. Porque eso hará una generación de creyentes que vivan transformados para la gloria de Dios. Quiero hacer una oración. Y quiero invitarles a pensar. ¿Cómo está tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Estás tomando decisiones según la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Estás aplicando lo que lees? ¿Estás leyendo? ¿Estás pasando tiempo en ella? Yo quiero que tú te respondas. Si hoy tuvieras que hacerle una oración a Dios, ahí donde estás, ¿qué le dirías? Haz una oración. Dice, pastor, pero yo no la entiendo. La palabra del Señor dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios.
Tal vez tienes que orar antes de leer la Biblia. Sí, Señor, háblame porque yo no sé. Tal vez has dejado de abrir tu Biblia. Hoy quiero decirte, regresa a la palabra de Dios, porque ella tiene poder para darte vida, ella tiene poder para transformarte, ella tiene poder para cambiar y penetrar tu corazón, y tiene poder para penetrar tu mente y aún discernirla de una manera increíble. Ora a Dios. Quiero pedirle que nos pongamos en pie, que no se vaya nadie, porque voy a hacer una invitación en esta tarde. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? Quiero que me preste atención, por favor. Lo interesante es que el escritor, cuando dice la palabra de Dios, usó un término griego que es el término logos. Y hay otro lugar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde se usa este mismo término logos. Y es en Juan capítulo 1, donde Abraham ahorita nos decía, en el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue creado. Pero el verso 14 de Juan nos dice, y este logos, esta palabra de Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Quiero decirte algo. Si ya tú un día recibiste a Jesucristo como tu Salvador, necesitas ahora pasar tiempo en este logos. Pero si tú todavía no has invitado a la primera palabra de Dios, que es Jesucristo, a tu vida, para que te cambie y te transforme, hoy yo quiero darte una invitación. Para poder entender esta palabra, este logos, necesitas invitar a Cristo a tu vida. Él es el poder para transformación, para cambio. Y si hay alguna persona hoy que dice, yo me siento lejos de Dios, yo quiero invitar a Cristo a mi vida. Yo quiero que la palabra de Dios cambie mi vida, y mi matrimonio y mi familia. ¿Cómo lo hago, pastor? Hoy, abre tu corazón a Jesucristo. Dile, Cristo, ven a mi vida, perdona mis pecados, transfórmame. Tal vez te sientes lejos de Cristo, lejos de Dios, lejos de su palabra, y dices, hoy yo quiero hacer un compromiso. ¿Cómo lo hago, pastor? Hoy también. Ahora, cuando yo haga la invitación, ya sea que quieras entregarte por primera vez a Cristo, o ya sea que quieras reconciliarte con Él y regresar a su palabra, ven a este altar, busca un puesto por aquí, que vamos a orar por ti. Si hay alguna persona que dice, yo hoy necesito hacer un compromiso, ya sea por primera vez o rededicarme a Cristo, pero yo quiero hoy caminar para su palabra y ser transformado, ven al frente que vamos a orar por ti. Pide permiso si estás entre mucha gente y ven. Hay alguien que diga, yo hoy quiero tomar una decisión. Tal vez quieres ser miembro de nuestra iglesia y dice, ¿cómo me hago miembro? Ven al frente, te van a guiar acá. Quiero bautizarme como los que se bautizaron. Ven que vamos a orar por ti. Hay alguien hoy que dice, yo quiero hacer un compromiso con Dios. Ven al frente mientras ellos cantan. Ya hay personas esperando por ti. Hay alguien que dice, yo hoy quiero hacer un compromiso con Dios. Puedes venir al frente, pide permiso y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien? Hay alguien que dice, yo voy hoy a Cristo. Hay alguien que dice, yo quiero hoy venir a Cristo. Mientras la música está, ven al frente que vamos a orar por ti acá. ¿Quieres que oremos por ti? Ven, vamos a orar. Hay personas moviéndose, hay personas pasando al frente. Iglesia, alábale, alábale. Hay alguien más. Hay alguien más que dice, yo hoy necesito a Cristo, yo necesito regresar a su palabra. Hay alguien más. Aleluya. Hay alguien más que dice, yo hoy quiero entregarme a Cristo. Yo quiero entregarme a su palabra. Yo quiero pedir perdón a Dios por cuanto he desobedecido su palabra. Ven, vamos a orar por ti. Trajiste un amigo, puedes traerle. Aleluya. Hay personas pasando al frente, iglesia, alábale. Hay personas pasando al frente.
Hay alguien más, posiblemente seas tú el próximo. Si quieres venir, ven, vamos a orar por ti. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? Hay personas pasando al frente, iglesia, alábale. Tal vez trajiste un amigo y le quieres que vaya contigo para que el pastor ore. Ven, vamos a orar. No dejes que el enemigo te engañe, ven. ¿Hay alguien más? Dice, yo me rindo a Cristo en esta tarde. ¿Hay alguien más? Hay personas pasando al frente, el Espíritu Santo está trabajando, iglesia. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ven. Si estás escuchando tu voz, no endurezcas tu corazón. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice yo voy a Cristo hoy? Dice la palabra del Señor allí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando abres tu corazón a Dios, Dios está listo para hacer algo en tu vida. Voy a orar por ustedes. Incline su mano hacia acá. Si hay alguien más que quiere venir, todavía hay tiempo. Venga, vamos a orar por usted. Incline la iglesia su mano hacia acá. Padre Santo, mira a nuestros hermanos y amigos que han pasado al frente hoy, reconociendo su necesidad de ti. Tú específicamente, mejor que nadie, sabes qué está pasando en su vida y en su corazón. Pero tú tienes la solución. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ellos puedan saber que en tu palabra hay vida, hay cambio y hay poder. Y que en Cristo está nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén y amén. Bienvenidos. Ellos que están con ustedes van a orar por usted, van a tomar su información y les van a llevar. Alaba al Señor, iglesia. Mientras los ujieres se preparan para seguir adorando por la ofrenda, puede levantar sus manos al cielo en esta tarde y decir, yo me rindo a Cristo. Dígalo con fuerza, iglesia, una vez más, con todas sus fuerzas. Dígalo con fuerza. Padre Celestial, estamos rendidos ante ti. Queremos oír tu palabra. Queremos ser obedientes. Queremos ser transformados por ella. Señor, te ruego que tomes esta ofrenda que vamos a tomar y que la podamos seguir usando para extender tu reino, invertir en Biblias, en ayudar al necesitado, en predicar tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, en seguir adelante con la obra. Bendice las manos que van a dar. Súpleles a aquellos que están en necesidad. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.